Pasamos de la información internacional a la información económica. Hoy día la Universidad de Chile entregó cifras de desempleo en el Gran Santiago, no a nivel nacional, cifras que entrega cada 3 meses. Son buenos números los que vamos conociendo en la medida que se va recuperando la cantidad de empleo que se ha perdido durante la pandemia. Pasemos a revisar, señor director, la primera gráfica que hemos preparado en torno a estos números entregados hoy día por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. En grosso modo, a ver, el dígito podríamos decir que es el que de los que más importa cuando revisamos estos números. 8,3% es la desocupación en diciembre, esto en el Gran Santiago, insistimos en el punto. A ver, el punto más alto fue en marzo del año antepasado, al comienzo de la pandemia, 15,6%, después 14,1%, 12,8%, paulatinamente fue bajando y estamos al nivel más bajo de los últimos 2 años con 8,3%, vemos la última estación de la gráfica, 290.000 desocupados a nivel del Gran Santiago, según la encuesta de la Universidad de Chile. Pasamos a revisar la segunda gráfica, seguimos desglosando, profundizando los números entregados hoy día por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Si podemos pasar, señor director, a la segunda gráfica, exactamente, ahí la desplegamos. Este dato es bien importante. ¿Cuánto tiempo dura la cesantía de las santiaguinas, de los santiaguinos en promedio? Un dato bien revelador respecto también al ritmo de recuperación del empleo en nuestro país, que ha ido aumentando, pero en la última medición ha tenido algunos problemillas. A ver, 46,2% de los desocupados, esta cesantía dura 3 meses, el 36,8% entre 3 a 12 meses y un 16,9% más de 12 meses. Y vemos el promedio, por lo menos de los cesantes, de los 290.000 cesantes en la región metropolitana, 7,2 meses dura la cesantía en promedio, según esta encuesta de la Universidad de Chile. Sobre estos números le preguntamos a expertos, pasemos a revisar declaraciones. En cuanto a la creación de empleo, también está liderada por el empleo por cuenta propia. En el promedio, el empleo crece al 6,9% anual, pero si ya desglosamos por tipo de empleo, vemos que la cuenta propia crece 16,6% anual y el empleo asalariado crece al 4,7% anual. Entonces, claramente aquí hay un crecimiento muy marcado del empleo por cuenta propia, lo que no quita que se está creando empleo asalariado. O sea, lo decía Juan Bravo, son buenas cifras de crecimiento del empleo, pero muy enfocado en el cuenta propia. Poco empleo o menor crecimiento del empleo asalariado, aquel con contrato, con previsión de salud, con previsión social. Seguimos revisando los números que entregó la Universidad de Chile, el Centro de Microdatos, respecto al desempleo en el Gran Santiago. Y aquí vamos a empezar a revisar más adelante los números que no dejan ninguna alegría, ninguna sonrisa. A ver, si vemos por rango etario, a ver, los mayores de 15 años, la ocupación, esto es el porcentaje de personas que están trabajando efectivamente mayores de 15 años, llegamos a 55,2%. Este es el nivel más alto en los últimos 2 años. Es un muy buen número. Vamos a seguir desplegando aquí las cifras y aquí entramos en el tema de la brecha de género, como dice un poco el generador de caracteres, que aquí estamos absolutamente al debe. Se está perdiendo parte de lo que se había recuperado durante esta pandemia. Recordemos que sobre todo en el tema de la brecha salarial, las diferencias salariales, habíamos tenido una recuperación, se había estrechado la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres y lamentablemente esto se ha ido, volvemos al plano original. Lamentablemente un tema que es de urgente trabajo en nuestro país. La ocupación, hoy día en nuestro país, 62,4% en el Gran Santiago, en el caso de los hombres, 48,3% en el caso de las mujeres. Y el tema salarial, aquí es lo muy importante y que hay que apuntar la focalización del trabajo de la autoridad, sobre todo tomando en consideración el nuevo gobierno que va a llegar el próximo 11 de marzo con 14 ministras, 10 ministras, el foco de género, y aquí hay datos bien decidores. Los ingresos promedio por hogar, aquí se calcula el ingreso promedio de cada trabajador, trabajadora por hora en nuestro país y aumenta o llega nuevamente a superar la brecha del 20%, siempre a favor lamentablemente de los hombres en cuanto a la brecha salarial, 23% hombres respecto a mujeres. ¿Qué había pasado
antes de la pandemia y durante la pandemia. Antes de la pandemia estábamos en torno al 21%, era algo mejor, pero sigue siendo muy malo esta brecha de género. Había caído fuertemente durante la pandemia a un 8% por diferentes razones salariales, la calidad del empleo, diferentes razones que lo pasamos a revisar a través de expertos que nos dicen qué pasó antes de la pandemia, qué pasó durante la pandemia y qué está pasando ahora. Se ha mantenido la brecha entre hombres y mujeres, hay cosas bien interesantes, por ejemplo, en teletrabajo también esa brecha se amplía, ¿ya? Entonces las mujeres, si bien prefieren teletrabajar, por ejemplo, en esta proporción, también uno, si observa los salarios, ellas tienen menores salarios que ellos. Entonces hay un castigo todavía en el mercado laboral respecto al salario de las mujeres. En tasa de participación y en tasa de ocupación, por ejemplo, las mujeres ya están acercándose a cifras previas a la pandemia, 2016, 2017. Entonces yo creo que esas cosas son súper potentes. Ellas sobre todo están saliendo de la inactividad y encontrando más empleo que los hombres. Encontrando más empleo, lo decía la experta de la Universidad de Chile, pero aquí el tema y que preocupa es el nivel de salario que estamos viendo y cómo se ha vuelto a ensanchar lamentablemente la brecha en cuanto a salarios. Vamos con la última gráfica, el desempleo en rango etario, por edades. Hay 13 rangos de edades que son bien preocupantes. Los más jóvenes de 20 a 24 años, un 16% del desempleo. También los no tan jóvenes, pero siguen siendo muy jóvenes, 25 a 29 años, 9,9%. Y ojo, las personas entre 50 y 54 años. Siempre uno le pregunta a las personas sobre 50 años que muchas veces tienen el drama de perder el empleo, lo que cuesta, lo que les cuesta reinsertarse en el mundo laboral. Esto es una cifra muy decidora de ello. 8,9% es el desempleo de las personas entre 50 a 54 años. Vamos a seguir revisando cifras y datos de la economía. Hoy día